¿Preparados? ¿En dónde van a abrir su Biblia? En Efesios, ok. Y vamos a estar repasando algunos versículos de los capítulos 4 y 5 de Efesios. Déjame introducir el tema. Entre los capítulos 4 y 5, en estos dos capítulos 4 y 5 de Efesios, nos encontramos 5 veces la palabra andar. ¿Qué significa esto? Todos los que ya estamos estudiando la Biblia en las casas y que estamos aprendiendo principios hermenéuticos, pues ya sabemos qué significa, ¿no? Si se repite varias veces una misma palabra en un espacio, ¿qué significa? Que esa es una palabra clave. Esa es una palabra clave. Fíjense, la tenemos, por ejemplo, es la palabra andar. La tenemos en el 4.1. Yo pues por eso en el Señor os ruego que andéis. Luego tenemos en el 4.17, la tenemos 2 veces. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Luego la tenemos en el capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y luego la tenemos en el 5.8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, el versículo que memorizamos, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, 5 veces la palabra andar entre los capítulos 4 y 5 de Efesios nos indican, supone esto, ¿no? Que aquí hay una estructura de pensamiento en Pablo. Pablo está pensando en andar en el Señor. Algo que todo creyente debe hacer es andar en el Señor. La palabra andar es la palabra griega peripateo, que significa caminar, conducirse, observar, y porque tiene el peri, ¿no? Es como alrededor, caminar alrededor. Por eso esta palabra se interpreta como tener un estilo de vida. La palabra peripateo entonces se refiere a tener un estilo de vida determinado. ¿Ok? Entonces cuando la palabra de Dios aquí nos habla, todas las veces que utiliza aquí la palabra andar, se refiere a estilo de vida. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos lo que dice el versículo 1, que es parte de la introducción. En el versículo 1 dice, yo pues, esa palabra yo pues es el verbo on griego, significa por lo tanto, o sea, por lo tanto, ¿qué significa? De acuerdo a lo que he estado escribiendo. Pablo acaba de escribir en el capítulo 3, de los versículos 14 al 21, del amor de Dios que excede a todo conocimiento. El amor en Cristo Jesús, ¿verdad? El amor de Dios en Cristo excede a todo conocimiento. Y entonces dice, por lo tanto, después de hablar del amor de Dios, viene este ruego. Por lo tanto, les ruego. Y la palabra ruego es conocida para todos los que hemos estudiado esta semana pasada y antepasada más bien, el libro de Tito. Es la palabra parakaleo, que significa animar de cerca, que a veces se traduce como exhortar, a veces como animar y aquí como rogar. Es la palabra parakaleo. Entonces Pablo está diciendo, de acuerdo a lo que les he estado diciendo anteriormente, ahorita les animo, les ruego de cerca a ustedes. ¿Y cuál es el ruego de Pablo? Que andéis como es digno a la vocación con que fuisteis llamados. Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ok. Que andéis, ya sabemos qué significa, que tengan un estilo de vida, que su estilo de vida se caracterice por, ¿qué? Por ser digno, un estilo de vida digno. ¿Qué significa digno? Presente, decente, un estilo de vida decente, digno, ¿qué más?
bueno, apropiado. ¿Apropiado a qué? A un estándar. Eso significa digno. Tener una conducta digna significa algo que está de acuerdo a un estándar esperado, de acuerdo a lo que se te dio. Si se te dio algo, se espera que tengas este comportamiento. Por ejemplo, si ustedes les dieron estudios, si sus papás invirtieron dinero para que ustedes estudiaran primaria, secundaria, preparatoria, universidad, invirtieron en ustedes, ¿qué es lo que esperan? Que ustedes hagan lo mismo con sus hijos, pero también que desarrollen un oficio o una profesión determinada en base a la inversión que se hizo en ustedes. Por ejemplo, si sus padres fueron un buen ejemplo de conducta, ¿qué significa? Que ustedes como hijos vivan dignamente, de acuerdo al ejemplo que se les puso. Eso quiere decir que se genera una expectativa en relación a lo que sembré en ti. Espero que tengas este comportamiento, o sea, un comportamiento digno de lo que se te dio, de la inversión que se hizo en ti. Eso significa. Ahora vean ustedes aquí, ¿digno de qué? Del llamamiento, o sea, de la vocación con que fuimos llamados. Eso quiere decir que el llamamiento que Dios nos hace en Cristo Jesús a la salvación conlleva una expectativa. Espero que tengas una conducta así, porque invertí el evangelio en ti. Invertí una salvación muy grande en ti, así es que espero que tu comportamiento esté a la altura de lo que te he dado. Es lo que dice el Señor. La palabra en relación a la vocación, la palabra vocación es la palabra klesis, de la raíz kaleo, y la palabra llamados es la misma raíz. ¿Cómo se interpreta aquí? Que andéis como es digno, puedes decir del llamamiento con que fueron llamados. Esta misma palabra kaleo se puede interpretar como invitación, para que se comporten como es digno de la invitación con que fueron invitados. ¿Está clara el sentido de esta palabra? La salvación es una invitación a la que nosotros hemos accedido. Por eso Jesús en algunas ocasiones dijo parábolas, hablando de que el reino de los cielos es como una persona que hizo una invitación a las bodas de su hijo. Fue finalmente, ¿qué fue? Una invitación. ¿Están obligados a venir? Pues no, pero el que no vino se la perdió. Y los que no quisieron venir, que dieron paso a que otros pudieran asistir. Pero es una invitación, es un llamamiento. La salvación es un llamamiento, y aquí utiliza la palabra vocación. Ahora, los que hemos accedido a ese llamamiento, a esa invitación, y hemos asistido a la fiesta del Señor, a la salvación de Dios, tenemos que vivir como es digno de esa invitación divina. Esta invitación divina a la salvación, entonces, incluye unas altas expectativas en relación a la conducta que debemos tener. Estamos de acuerdo que la salvación es la mayor inversión que alguien haya podido hacer en otras personas. Dios dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La más grande inversión que haya alguien podido hacer es Dios dando a su Hijo. Eso involucra la salvación. Si has recibido una salvación tan grande, Dios espera que vivas dignamente de acuerdo a ese llamado. ¿Qué les parece eso? La salvación incluye yo le llamo una expectativa muy alta de comportamiento. Que vivamos, que tengamos un estilo de vida digno de acuerdo al evangelio que hemos recibido, a la alta vocación con la que hemos sido llamados. Ahora, por supuesto que eso cambia todo, porque
tenemos que buscar cosas nuevas, cosas diferentes como metas de vida. Y aquí el apóstol Pablo en el capítulo 4 habla de algunas expectativas de conducta que debemos de tener. Por ejemplo, en el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Algo que se espera de todos los creyentes en su estilo de vida es que guarden la unidad del Espíritu con los demás creyentes, en un vínculo de paz. Es lo que se espera de los creyentes. Y por ejemplo, además en el versículo 16, 11 al 16, se habla de aprender a vivir como parte del cuerpo de Cristo, en donde todos nos edificamos para llegar a la estatura del varón perfecto. Son cosas que se esperan de aquellos que han recibido la salvación, que han accedido al llamamiento divino. Esta es la conducta esperada. Por eso digo que si has recibido la salvación, ese llamado divino, entonces se generan sobre tu vida expectativas muy altas. Dios espera que tengas una conducta determinada. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, recuerden que Pablo va a desglosar el tema de andar, ¿ya? O sea, de tener un estilo de vida correcto. Lo está desarrollando entre los capítulos 4 y 5. Por eso vamos a ver la siguiente vez que aparece esta palabra andar, que es en el versículo 17. Y ahí tenemos que dentro del hilo de pensamiento de Pablo está pensando, ok, tenemos que tener el evangelio o la salvación genera en nosotros una alta expectativa de conducta, un estilo de vida muy alto. Ok, ¿cuál es la condición o las condiciones que debemos cumplir para que podamos vivir en esa expectativa tan elevada? ¿Cuáles son las condiciones que debemos cubrir? Y aquí tenemos la primera, versículo 17, que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Está muy claro que la primera condición para que podamos vivir en esa expectativa de conducta, del estilo de vida que se espera del creyente, ¿cuál es la primera condición? Que rechaces el estilo de vida mundano que tenías. Si no estás dispuesto a rechazar el estilo de vida que tenías antes de Cristo, ese estilo de vida mundano, no estás dispuesto a rechazarlo, entonces no vas a poder cubrir con las expectativas divinas para tener ese estilo de vida nuevo que Dios espera de ti. Lo primero que tienes que hacer, la primera condición que debes cumplir es rechazar el estilo de vida del mundo. Lo que hacías antes, ya no hacerlo más. Vamos a analizar esta condición. Dice el apóstol Pablo, esto pues, que es la misma palabra on, que significa por lo tanto. O sea, por esta alta expectativa de nuestra vocación, entonces dice Pablo, yo digo y requiero. Dos cosas que hace Pablo. Él primero que hace, dice, y luego dice y requiero. Esta palabra requiero como que suena a lo exijo, ¿verdad? Esto digo y exijo. Pero fíjense que ahí les va la palabra griega que se utiliza aquí. Esta palabra que se utiliza aquí es la palabra marturomai. ¿A qué le suena? Mártir. A ser mártir. ¿Y qué significa ser mártir? Es ser un testigo con su vida. Ese es un mártir. Un mártir es el que da su vida para demostrar algo. Está dispuesto a dar su vida para demostrar lo que cree. En otras palabras, y además está en voz media, lo que significa que el apóstol Pablo dice, yo me pongo como testigo. O sea, yo doy testimonio con mi vida de esto. Entonces, ¿cómo queda? Que el apóstol Pablo no solo dice con sus palabras, sino lo respalda con su vida. Dice Pablo, esto lo digo y lo respaldo con mi estilo de vida.
¿Y qué es lo que dice Pablo? Que ya no, y la palabra ya no significa nunca más, dice Pablo, nunca más, y la palabra que sigue, que pareciera que está en imperativo, andéis, realmente es un infinitivo. ¿Qué significa? Que Pablo está diciendo, nunca más andar. Está hablando de él. Aquí Pablo no está dando un mandato. Aquí Pablo está hablando de su ejemplo, de su situación. Dice el apóstol Pablo, yo lo digo y lo sostengo con mi testimonio. Yo lo digo y lo demuestro. ¿Qué? Andar. Que ahora ya no andar, nunca más andar como los otros gentiles. Esta es la situación que debemos proponernos. Si queremos realmente tener un estilo de vida como Dios manda, ahora sí que como Dios manda, la primera condición ¿cuál es? Nunca más andar como los otros gentiles. Nunca más. Es una decisión que hay que tomar. Nunca más hacer lo que yo hacía antes, cosas que desagradaban al Señor. Nunca más. Y aquí dice, como los otros gentiles. Aquí la palabra gentil es la palabra etnos. Literalmente se traduce como los otros pueblos que no conocen a Dios. Se refiere entonces a como las personas sin Cristo. Nunca más tener un estilo de vida mundano. Ya no me van a traer las cosas del mundo. Las cosas que antes me gustaban, que el mundo me ofrecía, tomar, fumar, decir malas palabras, las amistades del mundo, cualquier cosa que antes me llamaba la atención, ahora ¿qué hago? La rechazo. Vámonos. No lo hago más, nunca más. Si quieres agradar al Señor, tienes que tomar una decisión. Rechazar el estilo de vida del mundo. Y luego pone el ejemplo Pablo de los gentiles, o sea, de los pueblos que no conocen a Dios. ¿Cómo andan estos pueblos? Dice el versículo 17 al final, andan en la vanidad de su mente, o sea, una mente vacía, persiguiendo cosas que para Dios no tienen valor, no tienen sentido. Para el mundo sí, pero para Dios no tienen ningún valor, persiguiendo las cosas que no tienen valor. Versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, en tinieblas, con un entendimiento totalmente en tinieblas. Dios es luz, pero ellos tienen un entendimiento en total tinieblas, totalmente lo contrario a Dios. Ajenos de la vida de Dios, por supuesto, totalmente ajenos. Eso quiere decir, no tienen nada que ver con la vida de Dios. ¿Qué más? Por la ignorancia que en ellos hay. Aquí los podríamos disculpar, es que ignoran. No, pero lo que sigue dice, ¿por qué ignoran? Por la dureza de su corazón. Y por esa dureza, ¿qué sucede? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, o sea, ya no escuchan la voz de su conciencia, han aprendido a callar su conciencia. Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a pensamientos mundanos. ¿Luego qué? Para cometer con avidez, o sea, sin freno, toda clase de impureza. Esa es la condición del mundo. Esta es la condición que debemos rechazar totalmente. Rechazar vivir como lo vivíamos antes. Y el apóstol Pablo pone varios ejemplos. Por ejemplo, en el versículo 25 dice, por lo cual, ¿qué? Desechándola, si eras mentiroso, ¿qué debes hacer? Ya no, antes de hablar verdad, es rechazar la mentira. ¿Qué tienes que decir? Nunca más voy a volver a mentir. Versículo 26, airaos. ¿Es algo que hacías antes? Ya no te debes airar. Sí enojar, pero no airar. Versículo 27, ni deis lugar al diablo. 28, el que hurtaba, no hurte más. ¿Te llevaba ciertas cositas de la chamba o defraudabas al patrón? ¿Qué decir? Nunca más, nunca más. Versículo 29,
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna, ni una sola, es decir, ni una más. Versículo 30, no contristar al Espíritu Santo. Versículo 31, quitar de nosotros toda amargura. No más amargura contra nadie más, contra mis hermanos o contra mi vecino o contra mis padres. Nunca más tener amargura. Luego tenemos en el versículo 5:3, fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Es una decisión la que se debe tomar. Rechazar el estilo de vida mundano. Esto pues digo, dice Pablo, y lo demuestro con mi estilo de vida. Un estilo de vida que es en el Señor. Porque ahora Pablo tiene un estilo de vida en el Señor. Esto digo y demuestro en el Señor. Ya no andar, nunca más andar como los otros gentiles. ¿Está clara la instrucción? Ahora, esta es la primera condición. Si deseas tener un estilo de vida que agrade a Dios, lo primero que tienes que hacer, la primera condición, ¿cuál es? Rechazar el estilo de vida del mundo que tenías. Decir nunca más. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya nunca vas a pecar? No, sí vas a pecar, pero ¿qué vas a hacer? Te va a doler, te vas a arrepentir y otra vez dices, nunca más, nunca más. Es que tienes que hacer algo que tienes que ir dejando y creciendo en ese compromiso. Ok, segunda condición, la tenemos en el capítulo 5, versículos 1 y 2, donde dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, si el mundo no es un buen modelo para nosotros, los otros gentiles, dice Pablo en el versículo anterior, los otros gentiles, no los debes seguir, ya no debes seguir el mismo modelo de los otros gentiles que no conocen a Dios. Entonces, si el mundo ya no puede ser un modelo para ti, ¿qué hay que hacer? Tienes que buscar otro modelo. ¿Y quién es tu modelo ahora? Tu modelo es Dios. Dice aquí, sed pues imitadores de Dios. Y por eso dice en el versículo 2, y andad en amor. ¿Cómo puedes andar en amor? Como Cristo, que nos amó. Entonces necesitamos tomar ahora una nueva decisión. Después de rechazar el estilo de vida del mundo, ahora tenemos que decir, voy a buscar otro modelo para mí. Mi nuevo modelo de vida es Dios. Lo que Dios dice. Lo que Jesús dejó como ejemplo, sus palabras. Ahora esto es mi modelo para tener un estilo de vida que agrade al Señor. Un estilo de vida digno de la salvación, digno del llamamiento con que he sido llamado. Entonces, ¿qué hago? Sed imitador de Dios y vean lo que sigue, como hijos amados. Si tú eres un hijo amado de Dios y lo eres cuando creíste, el momento que creíste fuiste adoptado por el Señor, eres un hijo de Dios. Si eres un hijo amado de Dios, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a imitar a Dios. Si no eres hijo, no vas a imitar. Solo los hijos imitan a su papá. Sed imitadores de Dios como lo hacen los hijos amados. Necesitas un nuevo modelo. Tu nuevo modelo es Dios. Y por eso dice el versículo 2, y andad en amor, que tu estilo de vida sea ahora en amor, porque eres un imitador de Dios. Y entonces vas a agarrar como modelo a Cristo. Dice, como Cristo, así como Cristo hizo. ¿Y qué hizo Cristo? Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En una ofrenda y sacrificio que es de olor grato para Dios. Entonces, ¿cómo demostró Cristo su amor? Nos amó y se entregó. ¿Qué debemos hacer nosotros? Amar y entregarnos. Tenemos que tomar el nuevo modelo divino.
Primero tuvimos que rechazar, ahora tenemos que adoptar un nuevo estilo de vida. Y eso está reflejado en los versículos 22 al 24, ¿no? Esta acción que espera el apóstol Pablo que tengamos los creyentes está reflejada en los versículos 22 al 24. Y ahí tenemos tres verbos. Tenemos el versículo 22, el verbo principal que es despojaos. En el 23, 4:23, ¿qué es? Estamos en el 4:22, 23 y 24. En el 23, renovaos, y en el 24, vestíos. Tres acciones que ya conocemos, ¿no? Pero vamos a repasarlas. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, que se supone que debemos, ¿qué? Rechazar, decir nunca más a esa manera de vivir. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer? Despojaos. Que esa palabra significa quitarte y poner a un lado. Literalmente significa, te la quitas y la pones a un lado. Es como cuando te quitas una camisa que ya viene sudada, que hoy ahora en verano sudamos camisas al por mayor. ¿Qué haces en la noche? ¡Ay, qué rico! Me voy a dormir con esta. ¿Así le haces? ¿Qué haces? Te la quitas y la dejas a un lado. Hay que lavar esa camisa. Te la quitas y la dejas a un lado. Ese es el sentido de esta palabra, despojaos. ¿De qué? Despojaos del viejo hombre que está, ¿qué? Viciado, está contaminado por los deseos del mundo. ¿Qué hay que hacer? Despojarse. Luego viene la segunda acción, que es renovaos. Imposible que te puedas vestir de Cristo si no renuevas tu mente. ¿Se acuerdan del ejemplo que siempre doy aquí cuando hablo de esto? Me gusta dar este ejemplo porque es muy clásico, deja muy claro el asunto. Es del programa del cable que se llama No te lo pongas. De repente nos gustaba verlo, ya no lo vemos hace mucho, pero hubo una temporada que nos gustaba verlo, está muy curioso. Es un programa de cable donde eligen a una persona que no se sabe vestir. ¿Sí lo vieron? Levanten la mano los paganos que lo vieron conmigo. ¿Sí? Ok. Y entonces en el programa eligen a una persona que no sabe vestirse adecuadamente. Entonces cuando le enseñan fotografías y videos de cuando sale a la calle o cuando sale a trabajar y le dicen, ¿ese soy yo? No sabía que me veía tan fodongo, tan mal, tan gordo, me veo pésimo, no me sé vestir. Ok, entonces entras al programa así. La condición es que nos dejes entrar a tu guardarropa y tirar todo lo que nosotros como expertos de la moda consideramos que no te queda. ¿Estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, vamos a ir a tu guardarropa y vamos a tirar todo lo que no te queda. Luego te vamos a decir qué es lo que sí te queda. Te vamos a dar unas clases para que sepas qué es lo que debes comprar. Y luego te vamos a dar dinero para que vayas de compras. Te vas a comprar un guardarropa nuevo, pero de acuerdo a la nueva mentalidad. Algo curioso que pasa en este programa es que, van a su guardarropa, le hacen un tiradero impresionante, lo dejan casi sin nada el ropero, el guardarropa. Luego le dan las clases, ¿ok? Y le dan dinero. Lo primero que hace la persona, y esto es casi en todos los programas, es comprarse de la misma ropa que siempre se había comprado. ¿Qué significa? Que no cambió su mentalidad. Se siguió comprando lo mismo que no le queda. Y entonces cuando estos cuates, los expertos, lo ven comprando, le dicen, vamos al rescate, y van, ey, no, eso no, acuérdate de lo que te dijimos. Hasta que la persona cambia su chip aquí y comienza a comprar cosas que realmente le quedan. Si no renuevas tu mente, no vas a poder cambiar tu conducta, tu estilo de vida. Por eso, qué interesante lo que dice Pablo. Despójate del viejo hombre, de esa ropa vieja, despójate. Luego, antes de que te pongas nueva ropa, ¿qué debes hacer? Renovar tu mente. ¿Con qué? Con la voluntad de Dios. Qué importante paso este. Si no renuevas tu mente, no vas a poder vestir, te vas a seguir vistiendo de lo mismo. Ya eres salvo, has accedido al llamamiento de Dios.
a la invitación divina para la salvación, pero no cambias tu chip y te sigues vistiendo de la misma porquería. ¿Qué necesitamos? Renueva tu mente. Y luego, ahora sí, versículo 24, vestíos del nuevo hombre que ha sido creado según Dios, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso el apóstol Pablo, en los versículos que leímos anteriormente, también pone pues lo que sigue, ¿no? En el versículo 25 dice: desechando toda mentira. Eso es lo que tienes que hacer, desechar lo malo. Pero luego, ¿qué hay que hacer? Hablad verdad, cada uno con su prójimo. Ahí está lo que sí tienes que hacer. Primero tienes que dejar de hacer, pero luego tienes que hacer. Es lo que se le llama el reemplazo. Si no reemplazas lo malo que dejaste por algo bueno, no lo reemplazas, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano vas a regresar a hacer lo malo. Tiene que haber un reemplazo de actividades, un reemplazo de hábitos, un reemplazo de costumbres, porque si no reemplazas, vas a regresar a hacer lo mismo. Entonces aquí dice: deja la mentira, pero reemplázalo por la verdad. Versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, pero ahora ¿qué hay que hacer? Reemplazo. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Desechar, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Reemplazo, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 31 era el rechazo. Quítese de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El reemplazo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Esta es la teología del reemplazo. Tienes que reemplazar, dejar de hacer lo malo, pero comenzar a hacer lo bueno. Es práctico, es vital, es practiquísimo, queda entendido, así se tiene que hacer. ¿Ok? Muy bien, ya vimos dos condiciones. Rechaza la vida anterior, no más a la vida anterior. Luego, la teología del reemplazo, o sea, anda haciendo lo correcto de acuerdo al nuevo modelo divino. Tienes que ser imitador de Dios. Así es que renueva tu mente de acuerdo al nuevo modelo divino y comienza a ser un imitador de Dios. Ahora, la tercera condición para tener un estilo de vida digno del llamamiento que tenemos, lo tenemos en el versículo 8. De hecho es del 8 al 10, ¿verdad? Que memorizamos 8 y 10. Muy bien. Comenzamos con la instrucción. ¿Cuál es la instrucción de Pablo en el versículo 8? Andad como hijos de luz. ¿Cómo debemos andar? Como hijos. La palabra teknon, que significa engendrado. Alguien que ha sido engendrado. Tenemos que vivir como personas que hemos sido engendrados. ¿Por qué? Por la luz. Dios es luz. No debemos andar como si fuéramos engendrados por las tinieblas. Éramos tinieblas, ahora somos luz. Así que tenemos que andar, tener un estilo de vida que como alguien que ha sido engendrado por la luz. ¿Se dan cuenta de lo profundo que es esto? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, vean lo que sigue. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Eso quiere decir, antes eras esto, pero ahora eres esto. Antes eras tinieblas, ahora eres luz. Se ha producido un cambio en ti. Hay una nueva naturaleza en ti, el Espíritu Santo vive en ti. Tienes la salvación, tienes la palabra. Tienes una nueva condición en Cristo Jesús. Eres alguien nuevo, una nueva criatura. Así es que antes eras, pero ahora eres esto. Entonces ha cambiado todo.
Ha cambiado tu naturaleza y ha cambiado tu condición, ha cambiado tu situación. Tienes que considerar tu nueva posición en Cristo. Tienes que asumir lo que eres en Cristo. Si no lo asumes, entonces siempre vas a seguir diciendo, soy pecador. Bueno, sí, pero eres hijo. Y eres hijo de luz. Dice aquí, porque en otro tiempo, la palabra en otro tiempo significa alguna vez fueron. Porque alguna vez, ustedes, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Alguna vez fueron tinieblas. Y la palabra fueron está en tiempo imperfecto. O sea, una acción que no termina. Fueron tinieblas y lo fueron, hasta que vinieron a Cristo. En ese momento cambió todo. En otro tiempo erais tinieblas. Luego dice, mas ahora sois luz. Y la palabra aquí, esta construcción griega, no dice sois, nada más dice, pero ahora luz. En otro tiempo ustedes alguna vez eran tinieblas, pero ahora luz. Totalmente lo contrario. Y luego dice, en el Señor. ¿Quién hizo el cambio? ¿Quién fue el parteaguas en tu vida? El que logró ese cambio real de tinieblas a luz admirable. ¿Quién hizo ese cambio en ti? En el Señor. Antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Así es que, ¿qué hay que hacer ahora? Andar como hijos de luz. Como gente que ha sido engendrada por la luz. Como gente que ha salido de la luz. Y vean lo que sigue, algo interesantísimo, dice el versículo 9, sí es el 9, ¿eh? Porque el fruto del Espíritu, ahí dice el fruto del Espíritu, pero en el griego original dice, porque el fruto de la luz. ¿De qué está hablando Pablo? De que somos hijos de luz. Y dice, ¿y el fruto de la luz cuál es? Es toda verdad, toda bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto ¿de quién? De los que están en la luz. Si tú estás en la luz, este es el fruto tuyo, bondad, justicia, verdad. Y luego dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Esta es la expectativa que pesa sobre todo creyente. Todo creyente que ha recibido un llamado de parte de Dios, y la palabra llamado me llama la atención porque kaleo significa llamar por nombre. Dios te llamó por nombre. Y si tú accediste a la salvación porque fuiste llamado por el Señor a través de la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, tú fuiste llamado y accediste a esta salvación, pesa sobre ti una tremenda expectativa. ¿Cuál es la expectativa que pesa sobre ti? Ser agradable al Señor. Ser agradables al Señor. Esta palabra ser agradables la acabamos de ver en Tito, en el estudio de Tito, ¿se acuerdan? Los que estuvieron esta semana en sus estudios, los que no, pues no lo vieron. Esta semana comenzamos a hablar de en la relación laboral, cuáles son las instrucciones para los siervos en relación a sus amos. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí veíamos que deben estar sujetos a sus amos, o sea, hacer lo que les corresponde dentro de esta relación laboral. Luego dice, ¿cuál es la actitud que se espera de todo siervo para que pueda sujetarse correctamente a sus amos? Dice, ser agradables en todo. Esa palabra en todo no significa en todo, está limitada por el contexto. O sea, en todo lo que tiene que ver con su contrato laboral. Y debe ser agradable hacia su patrón, o sea, agradar a su patrón. Si el siervo no tiene esta actitud, querer agradar a su patrón laboralmente, está perdido. Tú fuiste contratado para agradar a tu patrón en toda cuestión laboral, de acuerdo a lo que firmaste en tu contrato. Y es la misma palabra que se utiliza aquí, ser agradable. En este caso, ¿a quién? A Dios. ¿Cuál es la expectativa que pesa sobre todo creyente? Tener un estilo de vida agradable a Dios. Si no lo quieres asumir, ¿será que no eres salvo?
porque los que han accedido a la salvación entienden esta expectativa divina y quieren vivir de ahora en adelante, ya no más en los deseos del mundo, ahora agradando en todo a su Señor. Esta es la expectativa que pesa sobre los creyentes. Tener un estilo de vida agradable al Señor. ¿Está bien? Hacemos un resumen. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Que la palabra andar griega que se utiliza aquí y en la mayoría de las partes del Nuevo Testamento, la palabra peripateo se refiere a tener un estilo de vida. Entonces aquí las 5 veces que aparece esta palabra en los versículos 4 y 5 se refiere a tener un estilo de vida. Aprendimos que la salvación es una gracia que impone una vida acorde a la gracia recibida, como es digno del llamamiento con el que fuimos llamados. Dios hizo una invitación a nosotros y si accedimos a ella, entonces tenemos el peso sobre nosotros, ¿ok? Pero no podemos vivir como es digno del Señor si no entendemos las 3 condiciones. Hay 3 condiciones para poder vivir dignamente nuestro llamamiento. La primera condición es rechazar el estilo de vida anterior que teníamos en el mundo, rechazarlo, decir no más. ¿Ok? Número 2, tomar un nuevo modelo, ser imitadores de Dios. ¿Para qué? Para que haya un reemplazo, de tal manera que rechacemos lo malo, pero en su lugar pongamos las cosas nuevas que la palabra nos sugiere. Tienes que reemplazar con la palabra como imitadores de Dios. Y el tercer consejo, la tercera condición es asumir tu nueva posición en Cristo. Ya no estás en tinieblas. Tú eras en otro tiempo tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Es una nueva condición en Cristo. Y esta nueva condición en Cristo, en esta nueva condición tienes que asumir que la expectativa que Dios pone sobre ti es ser agradable a Dios en todo tu estilo de vida. Tienes que asumir esa nueva posición en Cristo. ¿Ok? Pesa sobre nosotros esa condición. ¿Aprendimos? Vamos a cantar este canto que dice, lávame. Cuando lo cantes, díselo al Señor, lávame, Señor, con la sangre de tu perdón, purifícame, limpia mi vida y corazón. Cantemos con todo nuestro corazón para que nos llevemos esto en la mente y en el corazón, la importancia que tiene que andemos, que tengamos un estilo de vida agradable a nuestro Dios. Póngase de pie.